We've been studying verse by verse through the Gospel of John. Aquí en Capilla Calvario los domingos hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. And in these studies, we've been looking at the life of Jesus together. Y en estos estudios hemos estado mirando la vida de Jesús. See, Jesus is our example, and he shows us how to live and gives us an example that we can follow. Porque ves, Jesús es nuestro ejemplo y nos enseña, nos da un ejemplo cómo podemos nosotros seguirle. And recently, we've been studying a set of teachings called the Upper Room Discourse. Y recientemente hemos estado estudiando unas enseñanzas que han sido llegadas a ser conocidas como el discurso del aposento alto. Again, these are the final teachings Jesus gave his followers the night before he would go to the cross. De nuevo, estas son las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus seguidores la noche antes de ir a la cruz. And in our Bible study this morning, we're going to see Jesus teach us about the relationship we as believers are to have with the fallen world that we all live in. Y en nuestro estudio de esta mañana vamos a ver a Jesús que nos habla de la relación que nosotros debemos de tener como cristianos con este mundo caído. So how do you live for Jesus and his glory here in this world? It's not easy. Entonces, ¿cómo vives para Jesús y su gloria aquí en este mundo? No es fácil. I'll show you what the world wants from you. Look up at the screen. Te voy a enseñar qué es lo que el mundo quiere de ti. Veamos las pantallas. Yeah, that's what they want from you. Ahí está lo que quieren de ti. The world tells us to live for parties and pleasure like those two wild and crazy guys. No, they don't go to our church. El mundo nos dice que vivamos por el placer y los paris como estos locos que están ahí en la pantalla y no vienen a esta iglesia. Many of you here have tried to live that lifestyle before you came to Christ. Hopefully you're not still doing it. Y ahora muchos de ustedes intentaron de vivir ese estilo de vida antes de venir a Jesús. Espero que ya no lo estén And haciendo. if you've tried it like I have, you've seen that it doesn't lead to many blessings. Have you figured that out? Y si lo has intentado como yo lo intenté, te has dado cuenta que no te lleva a muchas bendiciones. ¿Te has enterado de esto? Well, in our study today, we're going to see Jesus show us that we're strangers in this world. Pero en el estudio de hoy vamos a ver que Jesús nos enseña que somos extranjeros aquí en esta tierra. What that means is no matter how hard you try as a Christian, you will not and you cannot fit in here on the earth. Lo cual quiere decir que no importa como cristiano lo mucho que tú intentes, no vas a encajar en este mundo. Your life is and always will be surrounded by your enemies. Tu vida siempre va a estar rodeada de tus enemigos. And there's a reason for that. Y hay una razón por esto. Because the world we live in is under the control of the evil one. Are you aware of that? Y es porque en el mundo en el que vivimos está bajo el control de nuestro enemigo. That Satanás. means we cannot expect smooth sailing or a troubled-free life. A lo cual quiere decir que no podemos esperar una vida fácil sin problemas. Oh, peace and blessings are coming to us in the future, but not on this side of eternity, not completely. Ahora la paz y la bendición van a llegar, pero no de este lado de la eternidad. But even in this fallen world we live in as Christians, there is help, there is hope, there is victory. Pero aún en este lado de la eternidad, en este mundo caído, hay esperanza, hay victoria. And we can experience even those earthly blessings as we plug into and walk with our Lord and Savior, Jesus Christ. Y podemos experimentar esas bendiciones aquí terrenales cuando estamos nosotros en esa relación con Jesucristo. So in our teaching today, we're going to see Jesus remind us of how the world views us and how the world will respond to us. Y así que en la enseñanza de hoy Jesús nos va a recordar cómo es que el mundo nos ve a nosotros y cómo va a reaccionar a nosotros. And we're going to talk about how we are supposed to live as Christians living in this sinful and fallen world. Y vamos a hablar cómo es que nosotros como cristianos debemos de vivir en este mundo caído y pecaminoso. So let's get started. Open up your Bibles with us. We're still in John chapter 15. Y así que vamos a comenzar, abran sus Biblias con nosotros a Juan capítulo 15. And we are going to begin by reading verse 18 together. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 18. John chapter 15 will begin with verse 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesus speaking here says, "If the world hates you, keep in mind that it hated me first." Jesús hablando dice, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Now again, these are Jesus teaching, final night of his life. De nuevo, estas son enseñanzas de Jesús en la última noche de su vida. He's giving the disciples instruction that they'll need. Why? Because he's about to leave them physically. Le está dando instrucción a sus discípulos que ellos van a necesitar. ¿Por qué? Porque Él se está preparando a dejarlos físicamente. If you're a Christian here today, these instructions are for you. Why? Because you're called to live for Jesus even though he's not here physically with you. Y así que si tú eres un cristiano, estas instrucciones son para ti. ¿Por qué? Porque tú has ido a seguirlas porque Jesús no está aquí físicamente contigo. And Jesus always tells us the truth. Are we aware of that? Y sabes, ¿estás consciente de que Jesús siempre nos dice la verdad? Sometimes he tells us hard truths, but they're truths we need to hear and understand and believe and prepare for. A veces nos dice verdades duras, pero que no dejan de ser verdad que necesitamos para prepararnos aquí. Now, in the ears of Jesus' disciples, these words here were some really bad news.
Ahora, para los discípulos, esas noticias eran noticias malas. See, Jesus is preparing them for the hate that the world system will have for them. Porque ves, Jesús los está preparando para ese odio que el sistema del mundo iba a tener hacia ellos. Have you ever had someone hate you? ¿Tú has tenido a alguien que te odie? Have you ever had the experience of someone telling you to your face, I hate you? I have. It's not real fun. Ahora, tú has tenido esa experiencia donde alguien te ha dicho a ti, te odio. A mí me ha sucedido y no es algo divertido. My experience was quickly followed with a fist to the face, so it was especially not a blessing. Ahora, mi experiencia de esto siguió inmediatamente con un golpe en el rostro, así que no fue nada de agradable. But check out how Jesus described this hatred to his disciples, verse 18. He says, if the world hates you, keep in mind it hated me first. Ahora, mira cómo es que Jesús describe este odio a sus discípulos en el versículo 18, diciéndoles, si el mundo los aborrece, tengan presente ustedes que me aborreció a mí. What we're going to see Jesus teach us here is if you're following him in his footsteps, the world will hate you. Lo que vemos aquí a Jesús enseñarnos es de que si nosotros estamos siguiendo sus pisadas, el mundo nos va a odiar. Now, it's important for us to understand what Jesus is talking about when he mentions the world here. Ahora es importante mirar a lo que Jesús se está refiriendo cuando menciona aquí el mundo. By talking about the world, Jesus is not talking about the people in the world. Ahora Jesús al hablar del mundo no se está refiriendo a la gente en el mundo. Jesus is not talking about this giant ball of mud that we all live in called planet Earth. Y Jesús tampoco se está refiriendo a este planeta que llamamos Tierra. But by world here, Jesus is talking about Satan's evil world system. Sino que al hablar del mundo se está refiriendo al sistema malvado de Satanás. Are you aware that in the fallen world that you live in, it is under the control of Satan? ¿Estás consciente tú que en este mundo caído en el que vives está bajo el control de Satanás? Listen to how Jesus described Satan back in John 14:30. Mira cómo es que Jesús describe a Satanás en Juan 14:30. Jesus told his disciples, I'm not going to speak with you much longer, for the prince of this world is coming. Y Jesús le dice a sus discípulos, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo. Paul the apostle called Satan the god of this age. El apóstol Pablo le llama a Satanás el Dios de este siglo. Now, when did Satan gain control of the earth? Ahora, ¿cuándo fue que Satanás tuvo el control de este mundo? The earth didn't start that way. God gave human beings, Adam and Eve, control of the earth. Ahora, la tierra no comenzó de esta manera, sino que Dios le dio a Adán y Eva el control del mundo. But with the la fall tierra. into sin of Adam and Eve, and they acted for all of us, authority was passed from us to Satan. Pero con la caída, el pecado de Adán y Eva, que nos representaba a cada uno de nosotros, ellos otorgaron o dieron el control de la tierra a Satanás. And at that time, everything changed. Before that, there was no death, sin, or suffering. Now we have it all. Why? Because Satan is under the control of this earth system. Y desde entonces todo cambió. Antes no había pecado, no había muerte, pero ya después sí lo hubo. ¿Por qué? Porque la tierra está bajo el control de Satanás. The focus of Satan's world system is to oppose God and everyone that stands with God. That includes you if you're a Christian. Ahora, el enfoque del sistema de este mundo de Satanás es estar en contra de Dios y todo lo que esté de parte de Dios. And Satan's world system has an unseen but powerful and evil hand in nearly every aspect of our culture. We got to be aware of that. Y en este sistema de mundo de Satanás, la mano de Satanás que no se puede ver está en todo aspecto. Music, entertainment, advertising, you name it. Satan is influencing all of those things. En la música, en todas las cosas del mundo, en los comerciales, allí está Satanás influyendo. Don't need to be paranoid about it, but we need to be aware of it. Ahora, no tenemos que estar en un pánico acerca de esto, pero sí necesitamos estar conscientes de ello. Now, do non-believers know that Satan's doing all this? Of course not. Ahora, ¿sabrá el incrédulo que Satanás está haciendo todo esto? Por supuesto que no. Most non-believers ignorantly go on with their lives, and they don't have a clue that Satan's in total control of them, and Satan's fine with that. La mayoría de los incrédulos ignorantemente no saben que Satanás está en control de ellos. Ellos siguen con su vida pensando que está normal y Satanás está bien con ellos. But friends, this is a good description of that unseen spiritual battle that you and I face, and that's why life on this side of eternity is so hard. Pero sabes, esta es una buena descripción de ese mundo espiritual que nosotros no podemos ver que pasa, que tenemos en este mundo. We're all caught in a war. Porque todos estamos en una batalla, en una guerra. On one side, there's Satan and his evil world system. On the other side, Jesus and the kingdom of light. Porque de un lado está Satanás y su sistema del mundo, y del otro lado está Jesús y su reino de luz. And everyone is on one of those
two sides. There is no neutral position. There is no middle ground. Y todos se encuentran de un lado o del otro. No hay nada en medio, una posición neutral. Jesus loves all and wants them to be part of his godly kingdom. Satan hates all, but he still wants them part of his kingdom. Ahora Jesús ama a todos y quiere que todos sean parte de su reino. Ahora Satanás odia a todos y quiere que todos sean parte de su And they're reino. both fighting over one thing, the hearts and minds of all people. Y todos están luchando por una misma cosa y es por el alma, el corazón de la gente. Now let me tell you why this spiritual battle is so difficult. Ahora voy a decirte por qué es que es tan difícil esta lucha espiritual. We aren't born neutral with a decision to make. Y es que no nacemos neutrales con una decisión. Because of the fall, we're born with a sin nature. That means we're born firmly entrenched in the kingdom of Satan. Y es que es por la caída que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, lo cual quiere decir que nacemos en medio de ese reino malvado. Listen to how the Bible describes this truth over in Ephesians chapter 2, verses 1 and 2. Ahora mira cómo es que la Biblia describe esta verdad ahí en Efesios 2, versículo 1 y 2. Paul talking about our lives before Christ. Y Pablo hablando de nuestras vidas antes de Cristo. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world and of the ruler of the kingdom of the air, Satan, the spirit who is now at work in those who are disobedient. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, Satanás. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Now, once we become Christians, here's the difficulty. We still live in a fallen world under the control of Satan. Ahora, después de ser cristianos, aquí viene lo difícil, desde que aún seguimos viviendo en este mundo caído bajo el control de Satanás. And that is why we need to learn then how to live successfully in God's kingdom and find out what he expects from us. Y por eso es que es importante el poder aprender cómo vivir exitosamente aquí en esta tierra, pero en el reino de Dios. And as we continue on, Jesus is going to talk about how we move from the kingdom of God, from the kingdom of Satan to the kingdom of God. Let's read that verse 19. Y continuando, Jesús va a hablar acerca de cómo es que hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de Dios en el versículo 19. Jesus says, if you belong to the world, it would still love you as its own. But as it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Jesús hablando dice, si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Here Jesus explains what happened the moment you were born again. Aquí Jesús explica lo que sucedió en ese momento que naciste de nuevo. You changed kingdoms and you changed kings. Cambiaste de reinos y cambiaste de rey. Look at how Jesus explains this, verse 19. You don't belong to the world, speaking of any longer. Why? I have chosen you out of the world. New kingdom, new king. Y mira cómo Jesús habla aquí, dice, ya no son del mundo, ya no son del mundo, o sea, de Satanás, pero yo los escogí del mundo, hablando de su reino. So when Jesus saved you, he reached in and snatched you out of the evil world system. Y así que cuando Jesús te salvó, Él te alcanzó y te arrebató del reino malvado de Satanás. Satan's clutches have no more power over you unless we give it to him. Now we're in the loving hands of Jesus. We just got to stay there. Y Satanás ya no tiene poder sobre ti, sino que ahora tú estás en el reino. Si es que tú no le das a Satanás el poder, solo necesitamos permanecer en el reino de Dios. Now, how do you think Satan felt about all of this happening in your life? He didn't like it. Ahora, ¿cómo crees tú que Satanás se sentía cuando todo eso estaba ocurriendo en tu vida? Pues no le gustaba para nada. And in fact, when you changed kingdoms, Satan and his kingdom declared war on you. Y es más, cuando tú cambiaste de reinos, Satanás y su reino declaró guerra en contra de ti. Well, I don't like war. Nobody does, but you're in it anyway. Pero no me gusta la guerra, a nadie le gusta, pero ahí estamos. And once you're saved, Satan can't get to your soul, but what he wants to do is drag you as far back into his world system as possible. Y ahora ya que eres salvo, Satanás no te puede tocar, pero lo que sí quiere hacer es arrastrarte, meterte lo más posible dentro de su reino. Parents, are you aware that Satan wants to drag your children as far as he can into Satan's clutches and the clutches of the world system? Padre, ¿estás consciente de que Satanás quiere arrebatar a tus hijos y meterlo lo más profundo dentro de su reino? Again, not to be paranoid about it, but to be aware and ready to fight.
Ahora de nuevo, no para estar en un pánico, pero para estar preparados y listos para luchar. Now, here's some good news. Ahora aquí hay buenas noticias. When you moved kingdoms to the new kingdom and the new king, the power of Satan, sin, and death was broken in your life. What does that mean? Y la buena noticia es cuando cambiaste de reinos y de rey, ahora el poder del pecado de Satanás y la muerte ha sido derribado. ¿Qué quiere decir? It means it's, though Satan can tempt you and try and deceive you, he has no power over you. He cannot make you do anything. The devil made me do it is not an excuse for us as Christians. Y lo que quiere decir es que ahora que Satanás te puede tentar, pero no te puede obligar a pecar, ya no tiene poder sobre ti. Así que la excusa de que es que el diablo me hizo hacerlo, se acabó. But when we come to Christ, we can no longer line up our thinking and our way of living with the ways of the world. It will not work. That's called compromise. It's called sin. Y así que cuando nosotros venimos a Cristo, ya no podemos alinear nuestra manera de pensar, las cosas que hacemos, a las de Satanás. Listen to how John described later in his first epistle how we as Christians are to live once we're in the new kingdom. 1 John 2, 15 to 17. Mira más adelante cómo Juan escribe o describe cómo es que nosotros debemos de actuar en el mundo. En 1 de Juan 2, 15 al 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For everything in the world, the cravings of sinful men, the lust of his eyes, the boasting of what he has and does come not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. So back to our text here, verse 19, Jesus says, when you change kingdoms, when you're in my kingdom, the world will hate you. Y así que regresando al texto, en el versículo 19, Jesús dice, cuando cambias de reino, cuando vienes a mi reino, el mundo te va a odiar. The hatred of the world will manifest itself against us in a number of different ways. Y ahora el odio del mundo se manifiesta de diferentes formas. At the most simple level, we might be put down or made fun of or mocked or even verbally abused. Ahora, la manera más sencilla es que la gente se burla de nosotros, nos dice groserías. But other times we can suffer loss of relationships, loss of business opportunities, loss of friendships, loss of even family members. Ahora, de otra forma es de que tenemos pérdidas de relaciones, de amistades, aún de la familia que ya no quiere estar I contigo. know most of you here have experienced different aspects of the world's hatred because you now belong to the kingdom of Jesus. Y sé que la mayoría de ustedes, si no todos, han experimentado diferente forma de odio de parte del mundo. ¿Por qué? Porque ahora le perteneces a Jesús y su reino. But you know, there's even times when the hatred of the world can turn into full-blown persecution. Pero sabes, aún hay esas situaciones o ocasiones cuando ese odio se convierte en persecución. We'll see Jesus bring up this persecution as we continue verses 20 and 21. Y vemos a Jesús mencionar esta persecución continuando el versículo 20 y 21. Jesus continues, remember the words I spoke to you. No servant is greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you also. If they obeyed my teaching, they will obey yours also. They will treat you this way because of my name, for they do not know the one who sent me. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. So Jesus continues here by heaping on his disciples a little more bad but true news. Y así que Jesús continúa aquí dándole a sus discípulos más malas noticias, pero noticia verdadera. Middle of verse 20, Jesus says, if they persecuted me, they will persecute you also. Y Jesús les dice, si me han perseguido a mí, también los van a perseguir a ustedes. What that means for you, Christian, is not only will the world system hate you, there might be extreme times where you are even persecuted for your faith. Y lo que eso quiere decir, cristiano, es de que no solamente es que el mundo te odia, pero aún pueden haber esas ocasiones donde vas a ser perseguido por el mundo. Now, to the disciples, this made perfect sense. They saw Jesus' ultimate persecution the next day. He died on Calvary's cross. Ahora, para los discípulos esto tenía mucho sentido, ya que al día siguiente miraron la persecución hacia Jesús que lo llevó a la muerte en el Monte Calvario. And every disciple except John
faced that same type of persecution as they lost their life martyred for the faith. Y todo discípulo, con la excepción de Juan, enfrentaron esa misma clase de persecución que los llevó a la muerte. And Christian, if you're following in the footsteps of Jesus, there will be times when you face persecution. Y así que, cristiano, si tú estás siguiendo las pisadas de Jesús, van a haber esos momentos donde vas a enfrentar la persecución. Now, here in our Western world, Mexico, United States, Canada, McDonald family, we praise God, we have freedom of religion. Ahora, aquí para nosotros en México, los Estados Unidos y en Canadá, tenemos esa libertad de religión. So it's a little hard for us to understand what real persecution is. Y así que es un poco difícil entender lo que es en verdad la persecución. I remember one time I was out street witnessing, talking to a non-believer, and he told me, shut up. And I said, man, I've been persecuted for Christ. Recuerdo Thought I was so holy. una vez que estaba yo compartiendo el evangelio una noche y un hombre me dijo, hey, cállate la boca. Y dije, ay, estoy siendo perseguido por la fe por el Señor Jesús. Me sentía tan santo. That's not really persecution. Pero eso en verdad no es persecución. See, but our Christian brothers and sisters that live in other parts of the world, persecution is often a normal and regular part of their life. Pero sabes, para otros hermanos y hermanas que viven en otras partes del mundo, para ellos la persecución es parte de la vida diaria. For many Christians, persecution can be severe, even deadly. Para muchos cristianos la persecución es severa aún al punto de muerte. Are you aware that Christianity is the most persecuted religion on the planet right now? ¿Estás tú consciente de que el cristianismo es la religión más perseguida en el mundo? You aware that more than 43 million Christians have been killed or martyred for their faith since Jesus' cross? ¿Estás tú consciente que más de 43 millones de cristianos han muerto como mártires desde la cruz? Are you aware that today 51 different countries have either restricted or totally made Christianity illegal? ¿Sabías tú que como 51 países han hecho el cristianismo, han puesto restricciones sobre él o aún lo han hecho como contra la ley? Are you aware more Christians have died for their faith in the last 100 years than any other century since Christ? ¿Estás tú consciente que en estos últimos 100 años más cristianos han muerto por el Señor que cualquier otro tiempo? Friends, persecution is happening against our brothers and sisters. We need to keep them in our prayers. Amigos, la persecución está ocurriendo con nuestros hermanos y hermanas. Necesitamos estar orando por ellos. Now back to our text here, verse 21. Jesus tells us why we're going to be facing hatred and persecution. Ahora, regresando al texto, en el versículo 21, Jesús nos dice por qué vamos a estar enfrentando esta persecución. Jesus says they'll treat you this way because of my name, for they don't know the one who sent me. Y Jesús les dice, los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. When you face difficulties, trials, even persecution, you can't take it personally. Cuando tú enfrentas persecución, ese odio, no puedes tomarlo personalmente. As Jesus explains here, we're going to face that because of our connection with him. Como Jesús lo explica aquí, vamos a enfrentar eso por nuestra conexión con Él. Do you remember earlier, John chapter 15, what Jesus called his followers, us, his disciples? He said, I've called you friends. ¿Recuerda esto ahí en el capítulo 15 anteriormente, lo que Jesús le llamó a sus discípulos, les llama amigos? Well, the evil world system acts much like 13-year-old teenage girls. Pues el sistema del mundo malvado actúa muy similar a niñas de 13 años. Have you ever known a 13-year-old teenage girl that didn't like someone? ¿Tú has conocido a una niña de 13 años que no quiere a alguien? They would say, I hate you. If you're friends with her, I hate you too. Y ellas dirían, yo te odio. Y si ella es tu amiga, también la odio a ella. That's what the world system does. Así es el sistema del mundo. I hate Jesus. And Christian, if you love Jesus, then I'll hate you too. Y el sistema del mundo dice, yo odio a Jesús. Si tú cristiano si amas a Jesús, también te odio a ti. So since the world hates Jesus, it's going to hate his friends. Y así que ya si el mundo odia a Jesús, pues va a odiar a sus amigos. But man, you know, I'd rather be a friend of Jesus than the friend of the world any day. How about you? Pero sabes, yo prefiero ser un amigo de Jesús que amigo del mundo cualquier día de la semana. ¿Qué tal tú? Now, but being a friend of Jesus means that we might face some of the things Jesus faced. Pero el ser un amigo de Jesús quiere decir que vamos a enfrentar algunas de esas cosas que enfrentó Jesús. And Jesus has never promised you, Christian, that life will be a rose garden, a leisurely walk in the park eating peaches and cream. Ahora, Jesús nunca te ha prometido, cristiano, que el ser un cristiano va a ser como una caminada en el parque, una caminata donde hay muchas flores y rosas y como estás comiendo fresas con crema. So Jesus has said, be ready for the battle because the battle's coming your way, whether you like it or Y not. así que Jesús nos ha dicho que estemos listos para la batalla porque la batalla viene, quieras o no.
So yes, the world hates us. Yes, there will be persecution, but there's hope for us even here on this earth. Así que sí, el mundo nos odia y sí habrá persecución, pero hay esperanza aún de este lado de la eternidad. Listen to what Jesus told his disciples about the relationship with the world. This is just a few minutes later, same speech, John 16:33. Mira lo que Jesús les dice un tiempo más después, ahí mismo cuando está hablando con ellos en Juan 16:33. Jesus tells them, in this world you will have trouble, but take heart, there's hope. Yes. I have overcome the world. Y Jesús les dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Listen to how John described our relationship with the world over in his first epistle, 1 John 4:4. Y mira cómo es que Juan describe eso también allá en 1 de Juan 4:4. You, dear children, are from God, and you've overcome them, the world. Why? Because the one who is in you is greater than the one, Satan, who is in the world. Y dice, ustedes queridos hijos son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Christian, through his death, burial, and resurrection, Jesus conquered forever the power of Satan, sin, and death in the life of a believer. Cristiano, a través de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús, nosotros hemos vencido lo que es el pecado, la muerte y Satanás. The victory has been won. All we have to do is walk in that victory. La victoria la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es caminar en esa victoria. That's some good news. Y esas son buenas noticias. Amen. Hey, we'll finish up this morning by reading verses 22 to 25. Pues vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 22 al 25. Jesus tells his disciples, if I had not come and spoken to them, they would be guilty of sin. Now, however, they have no excuse for their sin. He who hates me hates my Father as well. If I had not done among them what no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen these miracles, and yet they have hated both me and my Father. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. So here Jesus gives us two reasons why the evil world system hates him. Aquí Jesús nos da dos razones por qué es que este sistema del mundo malvado odia. The first reason is their sin. Look at verse 22. La primera razón es el pecado. Mira lo que dice el versículo 22. If I had not come and spoken to them, they would not be guilty. But now, however, they have no excuse for their sin. Y dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. The reason the world hates Jesus is that he convicts them of their unforgiven sin. La razón por cual el mundo odia a Jesús es porque Él les da convicción de ese pecado que no ha sido perdonado. The reason the non-believers around you don't like you being around is you convict them of your sin. La razón por cual el mundo no le gusta que tú estés ahí es porque tú les das convicción de su pecado. What would happen if a bunch of losers were on my corner smoking weed? ¿Qué sucedería si un montón de perdedores estuvieran allí en la esquina de la cuadra fumando marihuana? And I woke up, hey guys, can I hang out with you? Why? I just want to read my Bible right in the middle of you guys. Y yo dijera, oigan, ¿puedo aquí convivir con ustedes? ¿Por qué? Pues quiero leer mi Biblia aquí de en medio de ustedes. Like cockroaches, they're going to run to their dark corners. Why? Because they don't like me being around, because I'm an example of conviction for them. Y como cucarachas se van a esconder en lo oscuro. ¿Por qué? Porque no quieren que yo esté allí, porque yo soy representante de la verdad y traigo convicción a ellos del So pecado. Christian, if you're walking with Jesus, you are a conviction to the people around you that refuse to do that. Y así que cristiano, si tú estás caminando con Jesús, tú eres una convicción al mundo a tu alrededor. If you're loving, if you have a loving marriage, you are convicting to the miserable marriages around you. Si tú tienes un matrimonio amoroso, traes convicción a los matrimonios miserables a tu alrededor. Jesus had that responsibility years back. It's our responsibility now. Y Jesús tenía esta responsabilidad unos años atrás, ahora es nuestra responsabilidad. Second reason the world hates the world system hates Jesus is his message. Y la segunda razón por cual el mundo aborrece a Jesús es por su mensaje. You know, the message of Jesus goes directly against the message of the world. ¿Sabes tú que el mensaje de Jesús va directamente en contra del mensaje del mundo? Jesus' message is that man is sinful and in need of a savior. El mensaje de Jesús es que el hombre es pecador y está en necesidad de un salvador. The world's message is people are fine and they're gonna make it just fine without Jesus. El
mensaje del mundo es de que la gente está bien y no va a pasar nada. Jesus' message is he is the only way to God, the way, the truth, and the life. El mensaje de Jesús es que Él es el único camino a Dios el Padre, Él es el camino, la verdad y la vida. The world says all roads and all religions get to God, just in their own way. Ahora, el mundo dice que todas las religiones, que todas las formas te llevan al mismo Dios. See, the message of Jesus opposes the world's spirituality, religion, and philosophy every step of the way. They're opposites. Porque ves, el mensaje de Jesús va en contra de la religión del mundo, va en contra de la espiritualidad del mundo y su filosofía. So when people hear the truths of Jesus and reject it, they get mad and they start hating. Y así que cuando la gente escucha el mensaje de Jesús y lo rechazan, se enojan y empiezan a odiar. Guess who they get mad and start hating? ¿Y con quién crees tú que se enojan y empiezan a odiar? See, you're their target because you're the living representative of Christ here on the earth. Pues se enojan contigo, te odian a ti porque tú eres su blanco, tú eres el representante de Jesús aquí en la tierra. That's why Jesus is explaining here, Christian, that you are a stranger here on this earth. You're not going to fit in perfectly. Y por eso es que Jesús está explicando que tú, cristiano, eres un extranjero aquí en la tierra, no vas a encajar. That means that your thinking, your priorities, your decisions will be different than the world's, and if they're not, you have a problem. Y esto quiere decir que tu manera de pensar, tus prioridades van a ser distintas a las del mundo, si no, tienes un problema. And all this, to put it all together, what it means is your life won't be easy, at least here on the earth. Y todo esto para decir de que tu vida aquí en la tierra no será fácil. And as we study church history, we see that these truths of Jesus played out exactly true in the lives of all of them, and they're going to be true in our lives today. Y al estar estudiando la historia de la iglesia, podemos ver que esas palabras de Jesús se cumplen en cada uno de ellos. So the question is, how do we live here in a fallen world? Y así que la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivir aquí en un mundo caído? So finish up this morning. I want to talk about what we can do as Christians in the world and what we can't do as Christians here in the world. Y así que para terminar en esta mañana, quiero hablar de lo que podemos hacer aquí en el mundo como cristianos y lo que no podemos hacer aquí en el mundo. First, three things that we cannot do, Christians, right here in the world. Primero, tres cosas que no podemos hacer aquí, cristiano, en el mundo. Number one, we can't let the world control or transform us. Número uno, no podemos permitir que el mundo nos controle o nos transforme. One more time, we can't let the world control or transform us. De nuevo, no podemos permitir que el mundo nos controle o nos transforme. Now, even though we can't do it, the world will try and the world wants to. Y aunque no podemos permitirle, el mundo va a intentar de hacerlo y lo quiere hacer. Listen what the Bible has to say about this, reading from Romans 12:2. Mira lo que la Biblia nos dice acerca de esto, leyendo en Romanos 12:2. Do not conform any longer to the pattern of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. It will take a daily effort to keep ourselves and our families off the wide road to destruction of the evil world system. Se va a llevar un esfuerzo diario de no permitir que nosotros o nuestra familia esté en ese camino ancho que te lleva a la destrucción. Because Satan and the world will constantly try and drag us back to make us unfruitful, ineffective, and we'll end up miserable. Porque el mundo y Satanás constantemente intenta de arrastrarnos atrás para que no seamos fructíferos, para que el Señor no nos use y ser miserables ahí. Number two, we can't let the hatred of the world surprise or depress us. Y número dos, no podemos permitir que el mundo nos sorprenda o nos deprima. One more time, we can't let the hatred of the world surprise or depress us. De nuevo, no podemos permitir que el odio del mundo nos sorprenda o nos deprima. Every time I talk to a Christian that's miserable, they're shocked and surprised that their life's hard. I go, why? Siempre que hablo con un cristiano y se siente miserable, está sorprendido de que la vida sea dura y pregunto por qué. Don't forget, we're strangers and pilgrims here in this world. This world is not our home. No olvides que somos extranjeros, peregrinos en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. I like to view my time here as a big, long camping trip. Y me gusta ver a mí mi tiempo aquí como un tiempo de acampar. And after 70 or 80 years, boy, the tent is falling apart, isn't it? Y después de 70, 80 años ya empieza a deshacerse esa tienda, ¿no? And we're longing to go to our true home. That's glory in heaven with Jesus and the believers that have gone before. Y estamos anhelando a ir a nuestro hogar verdadero que es en eternidad, en el cielo, en gloria con el Señor y los santos que han ido antes. But Christian, do not forget that life will be hard
hard here, so be ready to Pero fight. cristiano, no olvides que la vida aquí va a ser difícil, así que tienes que estar preparado para pelear. Third, we can't look to the world to find our satisfaction. Y tercero, no podemos buscar nuestra satisfacción en el mundo. We can't look to the world to find our satisfaction. No podemos tratar de encontrar nuestra satisfacción en el mundo. As Christian, you will only find your satisfaction in living for Jesus and obeying His word. Everything else will come up short. Como cristiano, nuestra satisfacción solamente va a ser viviendo para el Señor. Listen to what Jesus had to say about chasing after the world's goodies in Mark 8:36. Mira lo que Jesús tiene que decir acerca de buscar lo material del mundo en Marcos 8:36. What good is it for a man to gain the whole world yet forfeit or lose his own soul? Y dice, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? But let's finish up here with three things we can do here in the world. Pero vamos a terminar con tres cosas que sí podemos hacer aquí en el mundo. Number one, we need to love the people in the world. That's not always easy. Número uno, necesitamos amar a la gente que está en el mundo y no siempre es fácil. One more time, we need to love the people here in the world. Una vez más, necesitamos amar a la gente que está aquí en el mundo. Even though the evil world and the people in it hate us, we cannot hate back. We got to follow our example, Jesus. Aunque este mundo, este sistema del mundo malvado nos odia y la gente en el mundo también nos odia, nosotros no podemos odiarlos a ellos. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. What did Jesus do? He loved the unbelievers that were caught up in the sinful world system. Why? With a hope that they would be saved and change kingdoms and change kings. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Él amó a la gente que seguía el sistema de este mundo malvado con la esperanza de que cambiaran de reinos y fueran el reino de Jesús. Second, we are to live our life here on the earth with gusto. Y segundo, debemos de vivir nuestra vida aquí en el mundo con ganas. We need to live our lives here in the world with gusto. Necesitamos vivir nuestra vida aquí en el mundo con ganas. Listen how Jesus prayed. Again, this is later that same night, John 17. We're going to read verse 15 and then verse 18. Mira cómo es que Jesús ora más adelante, ahí en Juan 17, 15 y 18. This is called the high priestly prayer. Jesus is praying for future believers, for you and I. Y esta es llegada a ser conocida como la oración del sumo sacerdote Jesús orando por creyentes en el futuro. Verse 15, Jesus says, "My prayer isn't that you take them out of the world, Father, but that you protect them from the evil one while they're there." Y Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. And then verse 18, Jesus says, "As you've sent me into the world, Father, now I've sent them, us, out into the world." Y después en el versículo 18 dice, como tú me enviaste al mundo, Padre, yo los envío a ellos, o sea, nosotros también al mundo. You're not in heaven for a reason right now, because God has work for you to do here on the earth. No estás en el cielo en este momento por una razón, y es porque Dios aún tiene trabajo para ti aquí en la tierra. And do you know that most of the work that God has for you to do is going to be done in daily, everyday, home type activities? ¿Y sabías tú que el trabajo que Dios tiene para ti es trabajo, diríamos, cotidiano de todos los días? While you're here, God wants you to work and make money, preferably a lot, and make sure you tithe on it. Y mientras tú estás aquí, Dios quiere que tú trabajes y que ganes dinero y mucho dinero y que des su diezmo aquí en la iglesia. God wants you to love each other, make families, make babies, legally married only, please. Dios quiere que nos amemos, que produzcamos bebés si estás casado legalmente. God wants you to help out your church, your community. He wants you to be a blessing. Dios quiere que ayudes a tu iglesia, a la comunidad, quiere que tú seas de bendición. Now, this is going to shock some of you. You know, God even wants you to have fun. Y ahora, esto tal vez asombra a algunos de ustedes, pero ¿sabías tú que Dios aún quiere que te diviertas? Yeah, God wants you to enjoy the pleasures, the godly pleasures, and the fun things right here on this earth. He loves to see your smile, just like any father loves to see his child smile. Sí, Dios quiere que disfrutes aquellas cosas piadosas, que te diviertas aquí en la tierra. Él quiere verte sonreír como cualquier padre le gusta ver a su hijo sonreír. Third and finally, we're to witness to the world. Tercero y finalmente, debemos de ser un testimonio para el mundo. One more time, we're to witness to the world. Debemos de testificarle al mundo. See, part of your responsibility as a worker for God's kingdom is to pull as many people out of Satan's clutches into God's arms as possible. Porque parte de tu responsabilidad como ser un obrero del reino de Dios es de quitar a gente, arrebatar a la gente del reino de Satanás y traerlas al reino de Dios. Of course, God alone saves, but we're called to love and we're called to present the message, the gospel of salvation. Ahora sabemos que solo Dios salva, pero nosotros debemos de orar, amar y presentar el mensaje del evangelio. Christian, you are a stranger
living in a fallen, evil world. Cristiano, tú eres un extranjero viviendo en un mundo caído. Your life is not easy, friend, but there's a purpose for you here, and there's help for you here. Tu vida no es fácil aquí, pero hay un propósito para ti aquí y hay ayuda para ti. And God wants you to shine like a light in the dark world. Y Dios quiere que tú brilles como una luz en un mundo de tinieblas. God wants you to love people and laugh and enjoy life. Dios quiere que ames a la gente, que te rías, que disfrutes la vida. God wants you to present the message of salvation to anybody that you come in contact with because it's open to all. Y Dios quiere que presentes el mensaje del Evangelio con quien tengas contacto porque es para todos. And that's some good news. Y esas son buenas noticias. Amen? I do want to talk to those of you that are visiting us today, though, and they're not Christians for a moment. Pero sí quiero hablar por un momento por ustedes que nos están visitando y que no son cristianos. Right now, you are living under the clutches of the enemy, the evil one. You're not part of God's kingdom. You don't come out